Digo, a ver, ¿qué Ya está. pasó? No, está. ¿Me escuchan? Sí. Gustavo es un amigo de muchos años, de la infancia, ya hace muchos, o bastantes, eh, y ha sido para mí realmente un mentor, ¿m? Aunque para él, escuchándolo así, por ahí no le parezca, pero mentorear a un loco como yo, o aguantar a un loco como yo, no es fácil y Dios le ha dado esa capacidad. Y si uno está parado o bien parado en este tiempo, tiene mucho que ver con él y con su familia. Así que eh, quería, no sé si alguna vez se lo he presentado, creo que no, en forma oficial, pero es un amigo del alma y es un hombre dedicado a las cosas de Dios, y siempre supo separar tiempo para el Señor. Una de las cosas que yo siempre le reprocho es que nunca va a haber una reunión cuando él predica tocando la guitarra. Es un excelente músico, Dios le ha dado ese don, ese talento, y creo que Dios le puede usar mucho haciéndolo. Eh, eh, bueno, simplemente eso, que Dios le dé en este momento la palabra justa para nosotros. Eh, y bueno, Gustavo, no sé si necesitas eh, otra cosa que diga, pero creo que eh, los que más lo conocemos de primera mano somos con Silvia, porque hemos compartido mucho tiempo con él y no hemos tenido tiempo de ir al casamiento uno de otro, pero esas cosas que la vida no te permite o que Dios no ha permitido por distancia, pero eh, siempre cuando tenemos la oportunidad nos juntamos y es una verdadera bendición. Gracias, Fernán. Hola, buenas noches a todos. Después te pago, Fernán, ahí por todas las cosas lindas que dijiste. Cuando estamos juntos no me dices esas cosas. Obvio que no. Lindo ver a Agustín. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Lindo verlo a todos ustedes, aunque no les conozco personalmente. Algunos quizás se acuerdan de mí, creo que el año pasado tuve el privilegio también de compartir con ustedes. La verdad que les agradezco a los pastores por darme esta oportunidad. Recién pensaba, digo, ¿cómo es el Señor que hace estas cosas raras? Porque yo jamás me hubiera imaginado estar en un espacio como el que ustedes tienen en este momento. Eh, y sé que no es por Fernán y Silvia, sé que el Espíritu Santo hace cosas, contacta, nos conecta, porque Él tiene propósitos mucho más grandes de lo que nosotros podemos ver o entender. Yo tengo que aprender de ustedes. A mí siempre me gusta aclarar esto de que uno, aunque se le dé el privilegio de traer la enseñanza, de traer una palabra, en realidad los que aprendemos aquí tenemos que ser todos, eh, empezando por el que habla. Eh, Vivimos tiempos que demandan que seamos muy sensibles y muy humildes para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a través de distintas partes del cuerpo de Cristo. Así que qué bueno poder ser parte de este tiempo. Yo le pido disculpas si estoy un poquito ronco. Me tocó predicar el domingo aquí en Oliva, me hicieron gritar mucho. Yo no soy un predicador que grita normalmente, pero por ahí, por ahí me pasa y me quedé sin voz, así que espero que, que no me quede sin voz acá. No voy a gritar, prometo que no voy a gritar. Esto es más un tiempo de compartir y hoy quería traerles un tema quizás un poquito diferente, digo yo, porque es diferente para mí. Estos 18 meses, ¿cuántos? 18 meses de pandemia que tenemos ya. En mi caso, este último año, el año 2021, fue un año que creo que le puede sacar provecho a algunas cosas, más allá de las crisis, más allá de las carencias que tenemos por esta pandemia y por todas estas cosas que están asociadas.
yo dije, voy a tratar de aprovechar el tiempo, y me puse a estudiar algunas cosas que tenía inquietud en mi corazón de estudiar. Y una de esas tenía que ver con todo esto de la neurociencia. ¿Han escuchado la palabra antes, neurociencia? Sí, a ver, me hace seña con la mano si es una palabra que... porque está muy de moda ahora, se escucha en muchos ámbitos, ¿verdad? Quizás no tanto en la iglesia, pero se escucha en distintos ámbitos seculares, no solo científicos, sino en la parte de publicidad, en la parte de política, en la parte financiera. En todos lados están empezando a asociar la mente y los comportamientos, y es interesante porque la ciencia está llegando a un punto donde por muchos años, yo creo, por muchos años la ciencia y el cristianismo, por decirlo, la religión en general, estuvieron disociadas, ¿no? Uno decía, bueno, si estás con la ciencia no podés estar con Dios. Y es interesante, porque en realidad la ciencia comenzó desde la iglesia, pero en estos últimos 300 años o 350 años, donde hemos tenido modelos estructurales en nuestra sociedad que tienen que ver con adquirir información y a partir de ahí recién movernos. Si no sabemos, no hacemos. Todo eso ha generado un poquitito una disociación entre lo que es espiritual y lo que es racional. Y lo interesante es que en estos tiempos, esto de la neurociencia está empezando a acercar cada vez más la ciencia a lo que nosotros conocemos por la palabra, lo que el pueblo de Dios conoce desde la antigüedad. Y muchas cosas que antes se miraban de una perspectiva solamente mística, hoy también se comprueban en forma científica, porque tenemos formas de ver nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras reacciones, nuestras conexiones, eh, con tecnología y métodos que no teníamos antes. Así que hoy les voy a hablar un poquitito de algunas cosas relacionadas a esto de la mente, pero desde un punto de vista eh, de las relaciones, punto de vista de relación conmigo, relación con Dios, relación con otros. Voy a tratar de compartir la pantalla acá, espero que lo puedan ver. ¿Cómo está? ¿Se ve? Se ve que dice Gustavo Cebolla ha empezado la función de compartir pantalla, pero tengo la pantalla en negro, yo. Ah, no sé si alguien me tiene que habilitar o... No, Ahora pero Está habilitado. Está voy habilitado. voy a cortarlo y empezar de nuevo a ver qué pasa. sí. Lo que pasa es que esta computadora dejó de funcionar. ¿Me escuchan todavía? Sí, te escuchamos. Sí. Quedó congelada la imagen, pero la voz se escucha. Sí, se congeló totalmente mi computadora. Así que, bueno, vemos qué pasa si se descongela en algún momento. Si no, seguimos Se fue la voz. Ahora. así. Y la sanidad que encuentro en comunidad. Lo repito, vergüenza, vulnerabilidad y la sanidad que encuentro en comunidad. Ajá. Voy a probar de compartir una vez más y ver qué pasa. Ténganme la paciencia, a ver qué pasa con él. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve algo? Ahora sí se ve. Excelente. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Vulnerabilidad. Vamos a hablar mucho sobre eso hoy. En realidad este tema es un poquito más largo de lo que
lo que voy a compartir, porque es un tema que di en varias sesiones, en unos talleres hace poco. Pero por lo menos le voy a dar algunas partes. Le quería poner este letrero aquí en cuanto a la atención, porque nada sucede en nosotros a menos que estemos prestando atención. Y hoy en día es muy difícil prestar atención, especialmente cuando estamos, a mí me gusta que todos acá están con la cámara abierta, y eso es bueno, porque cuando estamos con la cámara cerrada son demasiadas las tentaciones, ¿verdad? Que tengo que mirar el teléfono, que miro al perro que ladra, que la comida que se está haciendo en la cocina. Y son tiempos donde vivimos con tantas distracciones. Los que estudian comportamiento y esto dice que nunca ha habido, como ahora, tanta dificultad para que la gente pueda concentrarse en una cosa. Pareciera que no podemos estar 2 minutos en una sola cosa. Tenemos que, y yo noto que me pasa, a veces estoy mirando, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, estoy mirando una película en la televisión, por ejemplo, y al mismo tiempo tengo que mirar mi teléfono, como que no pudiera estar con la atención puesta en una sola cosa. Y escuchaba una estadística que para los que predicamos es muy desalentadora. Dice que el 80% de lo que nosotros podemos enseñar en una prédica, en un sermón, el 80% la gente lo va a olvidar en las 2 horas después de la reunión. Y eso es en el mejor de los casos. A menos que haya un esfuerzo muy intencional de prestar atención. Cuando prestamos atención, de alguna manera nuestra mente puede recordar mejor. Nosotros básicamente recordamos por emoción. Cada vez que hay algo que tiene mucha emoción, si usted piensa en momentos de mucha emoción en su vida, son los momentos que recuerda. La mamá recuerda en ese día cuando nació su bebé, los esposos el día que nos casamos. Son momentos cuando la emoción hace que eso quede guardado en nuestra memoria, pero si no es por emoción, es por repetición. Por eso la Biblia nos dice tanto de que hay que repetirle a nuestros hijos, hay que repetirlo durante el día, hay que atarlo en las muñecas, en la frente, la palabra de Dios para poder recordar, porque si no, naturalmente vamos a olvidar las cosas. Y la tercera manera es con atención. Cuando ponemos atención específicamente, nuestro cerebro hace un esfuerzo en recordar cosas. Así que esa es la pregunta, ¿no? ¿Están prestando atención? Porque si no, el 80% o más de lo que diga realmente se va a perder. Y ojalá que hoy podamos aprender algunas cositas acá. Este tema está basado en 4 preguntas que Dios nos hace. Estas 4 preguntas comienzan desde el Edén. Algunas, ¿verdad?, son muy conocidas para nosotros. La pregunta que Dios le hace a Adán después de la caída: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí en Génesis 3. Y quizás hoy veamos esa nada más. Segunda pregunta es la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice a sus propios discípulos, le dice: mira, ahí está el Cordero de Dios, síganlo a él. Y algunos se van, y Jesús se da vuelta y ve que vienen estos 2 discípulos de Juan y le pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Es una pregunta importante, porque es la primera pregunta que Jesús hace. Después la pregunta que Jesús le hace a Juan y Santiago, cuando la mamá de ellos le pide si pueden estar sentados uno a la derecha, otro a la izquierda, cuando venga el reino, después que Jesús anuncia su muerte, anuncia su sufrimiento, anuncia que va a pasar por la cruz, es como que no escucharon nada de eso y la mamá se acerca a pedir si ellos pueden estar, y Jesús le hace esta pregunta, no a la mamá sino a los discípulos, le dice: ¿pueden beber esta copa? La última, la pregunta tan conocida que Jesús le hace a Pedro, 6 semanas después de la resurrección, cuando está restaurando a Pedro después de su gran metida de pata.
¿no? Y de hecho repite varias veces esta pregunta, ¿me amas? Así que, pero hoy vamos con la primera. La primera está en Génesis, entonces empezar un poquitito desde el comienzo, ¿no? Cómo Dios fue creando cosas. Si ustedes se fijan en el relato de Génesis 1, se ve un ritmo, se ve un patrón que Dios usa. Dios crea y después Dios lo que crea lo separa. Dios formó la luz y después dice que separa la luz de las tinieblas. Formó las aguas de arriba y las aguas de abajo, dice, haciendo referencia al cielo, y después separa esas dos cosas. Después separa las aguas del mar, de la tierra, y en este proceso rítmico, ¿verdad? Y después de alguna manera lo reconecta las piezas para que comiencen a funcionar, que comiencen a fructificar, y por eso aparecen peces en el mar, y aparecen animales en la tierra, aves en el cielo, y todo esto es el proceso rítmico. Entonces cuando llega el Génesis 2 y Dios crea al hombre, primero nos llama la atención que dice, hagamos al hombre. No dice Dios que sea el hombre como fue la luz, ¿no? Que habla simplemente y algo aparece, sino que Dios y la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, se ponen de acuerdo, tienen una conversación, y en esta conversación surge esta idea, hagamos al hombre. Y Dios se toma el trabajo, ¿verdad?, de hacerlo. Y dice algo bien interesante, porque la primera vez dice, y los creó, hombre y mujer los creó. Y los teólogos no se ponen muy de acuerdo aquí, pero todo indicaría, si uno ve el ritmo con el que Dios creó antes, de que Dios creó hombre y mujer juntos. Y en este ser, de hecho, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, la verdadera traducción, digamos, del hebreo, la interpretación del hebreo antiguo, lo que dice, no es bueno que el hombre sea todo una sola cosa. Y Dios vuelve y saca a la mujer del hombre, los separa, de nuevo en o sea, creación, separación, y en la separación cada uno toma identidad. El hombre toma identidad, la mujer toma identidad. Así como la luz toma identidad de las tinieblas, o sea, así como el cielo del mar, hay una separación que da lugar a que cada cosa tenga su propia identidad. Y ahora está hombre y mujer separados, y Dios los vuelve a unir, ¿no? Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ¿qué va a pasar? Serán una sola carne, y entonces después le dice, fructifiquen, multiplíquense y fructifiquen. Y en el medio de todo esto está esta declaración en Génesis 2:25. El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Yo creo que lo hemos leído tantas veces que tal vez no nos causa ninguna impresión este versículo, pero es un versículo muy interesante, porque uno dice, ¿por qué habla de vergüenza? ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué no dice estaban desnudos y no tenían miedo? ¿O estaban desnudos y estaban contentos? Imagino a Adán, ¿verdad? Hombre, su esposa desnuda todo el tiempo, Adán estaba contento. Pero no, dice, no sentían vergüenza. Y la esencia de lo que dice aquí en hebreo, cuando habla de la palabra desnudo, habla no solamente físico, habla desde un concepto de vulnerabilidad. No había nada que los separara, no había nada que el uno no supiera del otro, no había nada que fuera oculto del uno hacia el otro. Este es el concepto de desnudez, y no sentían vergüenza por eso. Es interesante porque cuando leemos lo que pasa en Génesis 3 y la conversación que tienen con la serpiente, lo primero que aparece como fruto de esa conversación fue la vergüenza. La vergüenza parece una palabrita muy inofensiva, pero hoy en día entendemos
y por eso mencioné la neurociencia, porque hoy, a través de los estudios donde se vincula, ¿verdad?, psicología, neurología, las ciencias del cerebro, podemos entender que la vergüenza produce un efecto destructivo tremendo en nuestra mente. Lo que hace la vergüenza es desconectarnos, lo que hace es desintegrarnos mentalmente. Ustedes saben que nosotros estamos formados por varios cerebros. Y me voy a mover un poquito acá. Y ténganme paciencia, yo sé que algunas de estas cosas son un poquito técnicas. ¿Qué me está hablando el hermano acá? ¿Qué es esto? Pero quiero llegar a algo. Quiero llegar a algo que creo que es muy importante y que el Señor ha puesto mucha carga en mí para transmitirlo en este tiempo. Nosotros tenemos básicamente tres cerebros principales, ¿no? Esto es lo que dicen los que saben. El que se llama el cerebro reptilíneo. Y le llaman así porque es el mismo tipo de cerebro que tiene un reptil. Es un cerebro que se encuentra aquí en esta parte, en el cuello, básicamente, entre el cuello y la cabeza. Es lo primero que se forma en el bebé. En el vientre de su madre ya comienza a desarrollar. Este es el primer, después esto pasa a ser la espina dorsal, y en esta parte del cerebro están las funciones básicas que no necesitan que la persona piense. Por ejemplo, respirar. Por ejemplo, que el corazón lata. Sabe que el bebé, el corazón empieza a latir en el vientre de la mamá, a determinado momento que se puede escuchar. ¿Qué es lo que hace que el corazón empiece a latir? ¿De dónde sale esa información? Sale de este cerebro, de este primer sistema que se forma en nosotros como seres humanos. Pero además de tener las funciones básicas, tiene lo que se llaman los mecanismos de defensa básicos. Los mecanismos de defensa que, dependiendo de la personalidad de las personas que son más tendientes a pelear y otras son más tendientes a escapar. Hay personas que de por sí tienden a toda situación de conflicto, van a reaccionar en forma agresiva y otros van a reaccionar en forma pasiva. Esto está en nuestra biología, está en muchos factores, pero ahí también en nuestro cerebro reptilíneo está esto. Segundo sistema, y este se forma después del reptilíneo, también comienza a formarse muy temprano en el bebé, que es el sistema límbico. El sistema límbico lo que hace es, toma todas las sensaciones que vienen de todas partes del cuerpo. Nosotros estamos llenos de sensores por todas partes, y eso lo transforma en emociones. Las emociones básicas de enojo, alegría, frustración, todas esas vienen de algo que sentimos, algo que sensoriamos en nuestro cuerpo y que el sistema límbico lo interpreta y lo transforma en emoción. La emoción es necesaria. Nosotros sin emociones no nos moveríamos, porque justamente la emoción es como como la nafta de nuestro cuerpo. Sin eso no habría ningún tipo de movimiento. Y finalmente se forma la corteza cerebral, que es lo que normalmente conocemos del cerebro, esa es lo que parece una nubecita, ¿verdad? Y se forma primero la parte derecha, aunque está todo físicamente está, pero las conexiones se forman primero en la parte derecha, que es la parte intuitiva de nosotros, es la parte que, por ejemplo, acá en Zoom no lo podemos hacer mucho, pero también lo hacemos, porque yo estoy hablando, pero estoy hablando no solamente con mis palabras, estoy hablando también con mis ojos, estoy hablando con mis manos, estoy hablando con los gestos de mi cara, estoy hablando con el tono de mi voz, y ustedes están captando todo eso. Y la parte de su cerebro que está captando eso es el cerebro derecho. Es la parte derecha que tiene la capacidad de captar lo que no es lenguaje. El lenguaje aparece en el ser humano mucho más adelante, ¿no? Recién después de los 2 años.
o un poquito antes de eso, pero mucho antes que eso, el bebé ya puede captar si lo están mirando con enojo o lo están mirando con alegría, si es aceptado o no es aceptado, si está en un ambiente de paz o en un ambiente de conflicto. Todas esas cosas, el cerebro derecho, que se desarrolla antes que el izquierdo, lo capta. Y finalmente la parte izquierda es la parte lógica nuestra, es la que le gusta hacer las cosas en orden, es la parte lineal, es la que hace sentido de todo últimamente. Y tenemos otra parte que es parte de la corteza, que es la parte frontal, que es la última que se desarrolla. De hecho, no se termina de desarrollar hasta los 24, 25 años, que es la parte que nos ayuda a tomar decisiones integrando todo el cerebro. Por eso a veces cuando pensamos en los adolescentes, y decimos, ¿cómo es que no se da cuenta? ¿Cómo es que no puede pensar? ¿Cómo es que toma tan malas decisiones? Es que esta parte no se ha desarrollado todavía. Está en desarrollo y por lo tanto muchas veces no puede integrar su cerebro. No puede integrar sus emociones con su parte lógica que le dice que aunque estoy enojado, tengo que controlarme, porque si simplemente reacciono y hago destrozos, hago un berrinche, no voy a lograr nada, voy a romper una relación, y eso lo hace el izquierdo. Entonces, todas esas cosas están como desconectadas todavía un poquito. ¿Y por qué es importante todo esto? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, como seres humanos, como humanidad, nos hemos sentido atacados. La pandemia es un enemigo. El virus, el COVID es un enemigo, invisible, pero que aparte nos ha llevado a estar a la defensiva de que no sabemos dónde podemos encontrar y contraer el virus, no sabemos qué pasa si toco un picaporte de una puerta y si está el virus ahí, o si me junto y me abrazo con una persona, y todo eso nos ha llevado a que nuestro sistema reptilíneo se active y estemos en modo defensa. A algunos les lleva a ser mucho más violentos, a otros les lleva a ser mucho más pasivos, a algunos les lleva a aislarse más, a otros les lleva a querer hacer cosas y a querer, dependiendo de nuestra biología, pero es un cerebro muy peligroso quedarse. Por eso es muy peligroso quedarse en modo pandemia, porque de repente dejamos de conectarnos con la gente, dejamos de interactuar en un plano no solo emocional, sino de empatía. Por ejemplo, una de las consecuencias de la pandemia, y que lo vemos en la iglesia, yo no sé, tal vez ustedes no, pero yo lo veo en mi iglesia, es la apatía. La gente, de repente, había gente que estaba tan involucrada en la iglesia y que estaba y servía y quería ayudar y quería traer comida y quería hacer cosas, y ahora es como que de repente se apagó. No lo quiere hacer más. Es porque está en modo reptilíneo. Es porque yo le digo, hermano reptil, tenés que salir de ese modo. Porque si nos quedamos en eso, estamos perdiendo realmente la integración de todo lo que Dios quiere que veamos. Entonces, hablamos de la vergüenza, porque la vergüenza tiene el poder destructivo de hacer que nuestro cerebro se desintegre y que conexiones que había dejen de existir. Tiene el problema, la vergüenza de que comienza a generar en nosotros capas que no nos permiten tomar mejores decisiones, no nos permiten ser creativos. Hoy sabemos que cuando estamos integrados, cuando nuestro cerebro está integrado, es cuando somos más creativos, cuando tomamos las mejores decisiones. Entonces, me voy a fijar el tiempo acá porque yo estoy hablando y... ¿Es cierto que solo me quedan 12 minutos? Más o menos.
Entonces, déjenme saltar un poquito acá. Esto le iba a decir, nosotros estamos hablando de la vulnerabilidad. Vinimos vulnerables, somos los únicos que necesitamos ponernos ropa. Ningún otro animal necesita ponerse ropa, aunque algunos le ponen ropa a sus perritos, pero no conozco ningún perro que esté de acuerdo con eso, yo no sé ustedes. Así que necesitamos ponernos ropa porque en esencia somos vulnerables. No es que tenemos que hacer algo para ser muy vulnerables, somos vulnerables. Dios nos creó vulnerables, pero nos creó vulnerables en un ambiente donde no hay vergüenza. Y realmente el objetivo de Dios es, al igual que la Trinidad es completamente vulnerable. Se conocen uno al otro, se conocen como son, y hay un compromiso de amor entre ellos. Entonces, eso le permite a la Trinidad que en medio del caos, como era la tierra, ¿verdad? Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, dice la versión Reina Valera, otras versiones dice estaba caótica, o sea, era todo un lío. Ahí del Espíritu Santo se puede mover y puede comenzar a crear. Y es el mismo, lo que yo le vengo a traer hoy básicamente es decirle, este clima de vulnerabilidad, en un ambiente donde somos varios que nos comprometemos el uno al otro, a nuestra relación, en vulnerabilidad, es el ambiente donde mejores cosas, donde belleza puede salir, porque fuimos creados para crear belleza. Efesios 2:10 dice que dice, somos la obra maestra de Dios. Dice, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, que antes que naciéramos, Dios ya preparó lo que cada uno de nosotros iba a crear, iba a hacer, iba a dar, iba a contribuir a este mundo. Pero eso está potencial en nosotros y solamente sale en todo su potencial cuando somos vulnerables, cuando nos juntamos con otros que son vulnerables, que son distintos, y de ahí puede salir una nueva creación. Fíjense un ejemplo. No hay nada más hermoso que puede crear el ser humano que es otro ser humano. No hay nada más bello que la concepción y el nacimiento de una persona. Un bebé llega al mundo y bueno, yo voy a ser abuelo pronto, así que estoy muy entusiasmado con esto. Pero dígame si no es así, no importa la circunstancia, no importa si hay pobreza o riqueza, no importa, pero un bebé llega al mundo y ese ambiente es transformado. Porque es pura belleza de Dios expresada en una nueva creación. Pero para que eso suceda, los dos tienen que estar vulnerables, ¿verdad? El acto sexual se hace en vulnerabilidad. Los dos tienen que ser diferentes, hombre y mujer, diferentes. Nosotros tenemos tantas cosas en común, hombres y mujeres, pero en las cosas que somos diferentes, somos infinitamente diferentes. Y tiene que haber este compromiso de que a pesar de mi vulnerabilidad, porque ¿cuál es el problema con la vulnerabilidad? Es que cuando el otro me ve como soy, me abandona, eso me genera vergüenza. La vergüenza es esa sensación en mí que me dice yo no soy suficiente, yo no tengo lo que hace falta, me dejaron porque me conocieron. Y me conocieron como fui y por eso me dejaron. Por eso Dios es tan enfático en siempre decirnos, no te dejaré ni te abandonaré. Voy a estar contigo. Cada uno de los hombres y mujeres de Dios, si ustedes se fijan en la historia, Dios no les garantizó victorias, no les garantizó que iban a estar libres de problemas, pero siempre les garantizó su presencia, siempre les garantizó su compañía. Jesús mismo, ¿verdad? Que nace en vulnerabilidad y muere en vulnerabilidad, porque Jesús muere totalmente desnudo en esa cruz, aunque las películas le pongan trapitos, pero murió desnudo, más vulnerable que eso. Él llevó nuestra vergüenza, dice, ¿no? Y Jesús nos dice,
vayan, hagan belleza, vayan a las naciones, hagan discípulos, hagan lo que la Trinidad hace, y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, en este concepto, nosotros pensamos de adentro hacia afuera y de derecha a izquierda. Así como fue desarrollado el cerebro, así pensamos. Siempre que viene a nosotros un pensamiento, y esto sucede en nanosegundos, milisegundos, se origina acá, se origina en nuestros sensores y pasa inmediatamente al reptilíneo, y de ahí pasa al límbico, y de ahí pasa al derecho, y de ahí pasa al izquierdo, y finalmente el lóbulo central hace sentido de todo. La vergüenza nos desconecta y por lo tanto muchas de estas cosas quedan en áreas más primitivas de nosotros, donde no podemos ser nuestra mejor versión. Así que yo les quería compartir este pasaje de Jeremías 6:16, donde el Señor dice a través del profeta, el pueblo de Israel está en una encrucijada, está en un momento donde tienen que tomar una decisión. El Señor le dice, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Parados en una encrucijada, momentos de crisis, momentos de decisión, momentos donde estamos a punto de reaccionar, momentos donde nuestras emociones hacen ebullición en nosotros. El Señor dice, deténganse, miren y pregunten. Estas tres acciones tienen que ver con poder volver a hacer que nuestro cerebro se conecte. Desde el punto de vista neurológico, el pararse implica que yo ahora puedo pensar lo que pienso. Puedo mirarme desde una perspectiva y decir, ¿qué estoy por hacer? ¿Cómo estoy por reaccionar? ¿De dónde viene esto? ¿Y a dónde va esto? Mirar tiene que ver con entender, no solamente en mí, sino en los demás, poder entender qué es lo que esto está causando. Les doy un ejemplo. Estaba hablando con una persona por teléfono, una persona en la iglesia, y la conversación se puso tensa. Y en el medio de la conversación esta persona dijo algunas cosas que a mí me enojaron mucho. Me hicieron poner a la defensiva. Me hicieron recordar que tal vez no había sido un buen líder. Me hicieron querer decirle, contestarle muchas cosas, y comencé a darme cuenta, por ejemplo, que mi cuerpo se puso como tieso. Mi mandíbula estaba dura. Estaba teniendo una reacción casi como fuera de mi cuerpo, ¿no? Pero el hecho de darme cuenta de eso, dije, voy a parar. Y voy a empezar, a evaluar qué está pasando acá. Y me gusta porque dice pregunte, ¿no? Especialmente nosotros los hombres nos cuesta preguntar cuando tenemos que pedir direcciones, y más ahora con los GPS ya no preguntamos nunca más. Pero esto tiene que ver con esta vida en comunidad, esto tiene que ver con el cuerpo de Cristo, esto tiene que ver con hacer la vida cristiana, hacer la vida que Dios planeó para nosotros en comunidad con otros y preguntar. Porque nuestro cerebro se desarrolla no por información, sino por relación. De hecho, somos el resultado de los cerebros que han estado cerca nuestro, que han sido influencia, que han sido apegos para nosotros. El bebé desde que nace comienza a buscar, y cuando encuentra a través de la mirada de la mamá, a través de la voz del papá, esos otros cerebros externos comienzan a formar su propio cerebro. Y eso continúa toda nuestra vida. Yo te diría, hoy
tu cerebro ha sido afectado por lo que yo estoy hablando y el mío ha sido afectado por lo que yo estoy viendo en ustedes. Normalmente nuestro cerebro está continuamente en fluidez, continuamente desarrollando. Antes creíamos que era estático, antes creíamos que, bueno, el hermano es así, siempre se enoja y no va a cambiar. Hoy sabemos que eso no tiene que ser así, no debe ser así. Y que cuando Pablo dice en Romanos 12:1 que dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y dice, transformad su manera, no os conforméis a este siglo, y transformad la manera de pensar, renovando vuestro entendimiento. Está hablando de esto, de que nosotros podemos, a través de este proceso de detenernos, mirar, preguntar, comenzar a generar nuevas conexiones. A través de la gente que nos rodea, si damos acceso, si somos vulnerables, si podemos decir, yo tengo problema con esto, yo no sé cómo actuar en esto, yo creo que me equivoqué en esto, yo creo que no sé esto. Hay veces que la gente cree, uno tiene el título de pastor y la gente a veces cree que uno lo sabe todo. Y a veces la gente nos pregunta y tenemos tanto miedo de decir, hermano, hermana, no sé, no tengo la respuesta. A partir de esa vulnerabilidad, nosotros podemos empezar a desarrollar y a crecer en nuestra manera de pensar y realmente transformar nuestro pensamiento, transformar nuestra mente, para poder crear lo que fuimos creados para crear. Y la pregunta es, ¿dónde estás? Y la pregunta viene, y ya voy terminando, viene de esta conversación, empieza en esta conversación. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras? Dios le dijo, mira el lenguaje de la serpiente. ¿De veras? Dios te dijo. En la mente de Eva y de Adán, que también estaba por ahí, acá comienza la vergüenza a operar, porque lo que está diciendo es, Dios o te mintió o no te tiene confianza, por lo tanto no te está contando toda la verdad de la cosa. Y lo que has vivido hasta ahora, esa relación de amor donde Dios viene todos los días, donde Dios tiene conversaciones con Adán y Eva, de repente ahora esto les hace desconfiar de la otra persona. Y Eva contesta, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer, solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen morirán. Y el diablo, astutamente, no morirán. Respondió el ser, Dios sabe que, miren el lenguaje, Dios sabe que, o sea, hay algo que Dios sabe que no quiere que ustedes sepan. Hay algo que Dios tiene que no quiere que ustedes tengan. Ustedes van a ser como Dios, o sea, van a acceder a cosas que Dios tiene que Dios no les quiere dar en este momento. Y la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó. Nada ha cambiado con el pecado, nada ha cambiado con la manera de operar de Satanás. Nos lleva a ver, a desear y a tomar. Esto es así y ha seguido así. Pero mire la consecuencia. En ese momento se le abrieron los ojos y pronto sintieron vergüenza. ¿Se da cuenta desde ahí que nos viene arrastrando? Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrir, si ustedes saben el resto de la historia, donde en realidad nos tapamos, nos escondemos y culpamos a los demás. Esto es lo que genera en nosotros la vergüenza. Lo que antes era una relación íntima con Dios, donde antes era una relación transparente con Dios, donde antes era una relación transparente entre Adán y Eva, ahora hay separación, ahora hay cosas que cubrimos. Ahora, justamente, y lo que se cubrieron fueron sus órganos sexuales, o sea que lo que los diferenciaba es lo que taparon. Lo que los hacía vulnerables es lo que taparon.
La vergüenza es una náusea emocional, nos aísla, tiene la capacidad de que no lo cuento porque me da vergüenza tener vergüenza. Entonces se vuelve a alimentar en nosotros. Y generalmente sucede cuando estamos en el proceso de crear, de hacer, de investigar, de conocer. Cuando estamos, nosotros tenemos algo que se llama sistema simpático. El sistema simpático es nuestro acelerador. Es el sistema que cuando el bebé comienza a moverse y comienza a gatear y quiere tocar y quiere descubrir, ese es el acelerador, el que lo lleva. Y cuando estamos en ese modo de crear o de investigar o de conocer, se acelera nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión sanguínea sube, todo comienza a moverse, un montón de neurotransmisores comienzan a suceder. Ese es el sistema de impulso simpático. Y es como el acelerador en el auto. El freno es el sistema parasimpático. El freno es porque en algún momento tenemos que encontrar un límite, ¿verdad? De repente el nene va a tocar, el bebé va a tocar el enchufe y alguien le tiene que decir ¡no! Y cuando le dice no, ese es el freno. El sistema parasimpático se activa y baja el ritmo cardíaco, baja nuestras pulsaciones, la presión sanguínea. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le apretamos el freno a un auto cuando está andando sin apretar el embrague? A ver, alguien que me conteste, ¿qué pasa? Se apaga. Se apaga, ok. Se apaga en forma suave o en forma drástica. De golpe. Empieza a sacudirse. Empieza a sacudirse. Eso es exactamente lo que sucede en nosotros cuando se activa el freno y genera en nosotros vergüenza. Por ejemplo, le hago un ejemplo que a lo mejor a mí me pasó, llegar a una fiesta y que hay gente que está hablando, están en grupitos hablando, y uno a lo mejor es un poco tímido. Uno quisiera meterse en algún grupo y conversar con alguien. Entonces uno llega y se introduce en un grupo y en algún momento encuentra un huequito y dice algo y colabora con la conversación y la gente lo mira y sigue hablando como si uno no existiera. Qué linda sensación, ¿no? Eso es la vergüenza. Ese es el sistema simpático que dijo, voy a hacer algo, voy a tratar de generar una relación, voy a tratar de traer una conversación, y de repente la mirada del resto, la manera que lo ignoraron, es el parasimpático que me frena, y miren el efecto. ¿Qué sucede cuando tengo vergüenza? Lo mismo que le pasa a un perro cuando tiene vergüenza, ¿verdad? Bajamos la cabeza y nos apartamos de la gente. Ese es el efecto de mi cuerpo. Automáticamente yo bajo la cabeza, desvío la mirada y me aparto y me aíslo. Y quizás, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, que tiene algún problema con alguien en la iglesia y trata de evitarlo, trata de no saludarlo, trata a lo mejor de sentarse al otro lado. Yo sé que a usted no le pasa eso, pero a mí me pasa. Hace poco empezamos una obra nueva en nuestra iglesia y yo me hice cargo de esa obra nueva. Somos dos pastores, entonces el otro pastor quedó a cargo de la obra principal y yo tomé esta obra hija, digamos. Y había varias familias con las que yo había trabajado mucho tiempo y había sembrado mucho en ellos, y yo asumí que ellos iban a venir conmigo y me iban a ayudar. Y cuando no vinieron, actuó mi sistema reptilíneo, actuó la vergüenza en mí, diciéndome, viste, no sos un buen líder, viste, se aburren con tus prédicas, viste, no te quieren, no sos suficiente, y bla, bla, bla. Yo le llamo el enano maldito, ¿no? Ese que está ahí desde temprano en la mañana, ¿no? Te levantás 10 minutos más tarde y te dice, viste que sos un impuntual, viste que no servís para nada. El enano maldito es la vergüenza personificada en uno. Y automáticamente mi reacción fue, porque a veces me los cruzaba estos hermanos, ignorarlos o evitarlos.
hasta que comencé a darme cuenta, hasta que el Espíritu Santo y otros hermanos, porque lo que pasó es que con estas reacciones yo empecé a sentirme cada vez más irritable, y en lugar de descargarlo en los hermanos que me habían defraudado, lo descargaba en los hermanos que estaban conmigo. Y el Espíritu Santo me redarguyó de un montón de estas cosas. Y tuve que pedir perdón públicamente de esto. Porque había generado en mí una vergüenza que se había traducido en una desintegración. ¿Cómo evitamos esto? El embrague de una comunicación, de un sistema como trabaja la vergüenza. El embrague es una relación comprometida que no abandona ni avergüenza. O sea, cuando yo al nene le digo no, una cosa es que yo le diga no y me vaya, no lo mire, no le hable, porque la sensación que él va a tener es, hice algo malo, por lo tanto, no soy bueno, por lo tanto, me abandonan. Si yo en lugar de eso voy y lo tomo de la mano, lo redirecciono, le digo, no, eso no se toca, aunque él no entienda mis palabras, pero sí entiende mis gestos, entiende mi cara, entiende mis ojos. Eso le dice al bebé, no se van, no me abandonan. Es tan importante ese concepto porque ahora que llegamos a adultos, nuestro mayor temor es mostrarnos como somos, desnudarnos y que nos abandonen. Que nos abandone Dios, que nos abandone el hermano, que nos abandonen nuestros líderes, los que siguen, nuestros discípulos, cuando sepan realmente quiénes somos. Pero el problema es que mientras no sea vulnerable, voy a estar desintegrado, porque la vergüenza está ocupando el lugar, y estoy tan ocupado en gestionar la vergüenza para que no se note lo que realmente soy, que no puedo ocuparme en crear lo que Dios ha dado para que yo cree. Por eso tener un grupo, y ojalá ustedes tengan ese entorno, pero es algo que yo creo que la iglesia tiene que volver a esto, de los grupos pequeños donde nos parezcamos más a un alcohólico anónimo que a un servicio, que a un culto, donde podamos tener tiempo, donde cada uno hagamos lo que dice Efesios 5:21, confesaos unos a otros. Y no está hablando necesariamente de pecados, está hablando de lo que nos está pasando. Por eso cuando dice Jeremías 6:16, paren, miren, pregunten, busquen los caminos antiguos. Lo que está diciendo es, ¿de dónde viene todo esto? Porque viene de algún lado. Viene de cuando era niño, viene de cuando estaba en la escuela, viene de cómo me trataban mis vecinos, viene de cómo era la relación de mis padres. Nosotros cuando trabajamos con matrimonios acá, con mi esposa, nunca empezamos desde el día de la boda. El matrimonio empieza mucho antes. Empieza con el matrimonio de mis padres, empieza con el matrimonio de mis abuelos, empieza con cosas que han marcado mi vida y que si yo no soy capaz de volver atrás y mirar algunas de estas cosas y comenzar a desenmadejar la madeja, nunca voy a poder mirar, nunca voy a poder contestar a las otras preguntas. Las otras preguntas eran, ¿qué quieres? Porque en el fondo nuestro hay un deseo, así como en Pedro, el deseo que tenía que ver no solo con pescar peces, sino tenía que ver con gente. Y Jesús lo sabía, por eso Jesús lo llama a eso. Pero en el momento en que Pedro le falla al Señor, en el momento en que Pedro lo niega, la vergüenza opera en él. Y la vergüenza le hace que Pedro vuelva a su antiguo oficio de pescar peces, cuando tendría que haber estado pescando hombres. Y Jesús, por eso Jesús, en su tarea de ir hacia la vergüenza de Pedro y hacerle ver que él estaba ahí y no se iba. Y lo interesante es que todas estas preguntas, estas 4 preguntas que nombré, son públicas, todas públicas.
Jesús no llama aparte a Pedro. Jesús le pregunta a Pedro en el medio de todos los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos también tenían que saber lo que estaba pasando, porque lo que iba a pasar si Pedro no trataba con este problema, él no iba a poder ser un buen líder. Porque en el primer problema que pasara, Pedro iba a decir, le voy a fallar de nuevo al Señor. Y los otros discípulos iban a decir, si le falló a Jesús, nos va a fallar a nosotros también. Entonces tenía que ser sanado en comunidad. Y Jesús le dice, ¿me amas? Y lo redirecciona. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Lo redirecciona hacia lo que es el verdadero deseo de Pedro de adentro, que la vergüenza comenzó a tapar. Esto nos pasa a todos nosotros. Y mi deseo esta noche era quizás dejarte este pasaje de Jeremías para que a lo mejor hagas este trabajo en tu semana, en tus días, porque tiene que ver con la pregunta, ¿dónde estás? Lamentablemente, Adán no supo contestar a esa pregunta. Y el efecto fue que nos separamos. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán contesta, Señor, me equivoqué, metí la pata, te fallé, hice lo que no tenía que hacer? No es la culpa de Eva, no es la culpa de la serpiente, es mi culpa, Señor. ¿Qué hubiera pasado? Yo no sé, no quiero poner cosas en la boca de Dios, pero yo no me puedo imaginar a Dios como padre simplemente dejándolo después de una vulnerabilidad de ese tipo. Yo creo que Dios los abraza. Pero estoy seguro que Él nos abraza ahora. Y estoy seguro que si nosotros podemos encontrar personas con quienes ser vulnerables, con quienes desnudarnos en estos aspectos de nuestra vida donde estamos dando vuelta quizás por años y años y años. A veces tienen que ver con adicciones, a veces tienen que ver con comportamientos, con fijaciones, con cosas no resueltas, con perdón que no hemos podido perdonar, con muchas cosas que generan en nosotros estas capas de vergüenza que nos pasamos la vida simplemente gestionando esto y no gestionando lo que hemos sido creados para crear. Ojalá puedas encontrar 2, 3 personas. Y a veces tenemos que hacerlo intencional, a veces tenemos que ir a alguien y decir, yo te quiero contar algo. Y a veces no vamos a encontrar a la persona, pero tenemos que seguir buscando, porque de esto se trata. Cuando encontremos esa comunidad donde podemos ser vulnerables, vamos a empezar a crear, van a empezar a salir nuevas ideas, nuevas estrategias, van a empezar a salir nuevas empresas, van a empezar a salir mejores relaciones, van a empezar, porque eso es lo que fuimos llamados a crear. Ese era mi tema de hoy. Espero que el Espíritu Santo aclare y agregue lo que tiene que agregar, porque yo sé que lo que yo dije es muy imperfecto, pero ojalá siembre una semillita en tu corazón de entender que tenemos que luchar para romper el efecto de la vergüenza y tenemos que animarnos a ser vulnerables, porque vamos a crecer, vamos a integrarnos de una manera que no hemos podido integrarnos hasta ahora. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Hermoso, pastor, y que te vamos a pedir que termines con una oración, que nos bendigas, Claro. porque Dios te ha utilizado para preparar el mensaje, para hablarnos y completar esta obra a través de la oración. Así que vamos a orar. Pastor, guíanos en esta oración. Señor, tú nos conoces aún más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y aún así, Señor, tú nos sigues diciendo, tú eres mi hijo amado, tú nos sigues diciendo, yo estoy contento contigo.
Señor, aún así no nos dejas físicamente ni nos abandonas emocionalmente. Tú eres el Dios que cumple con su promesa de que tu presencia estará con nosotros. Señor, por eso, Señor, hoy quiero pedirte, Señor, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento para entender que tu amor va mucho más allá y que tú vienes, Señor, por esas áreas en nuestra vida donde la vergüenza, Señor, ha hecho que seamos prisioneros, donde la vergüenza ha hecho que no podamos, Señor, crear la belleza que hemos sido creados para crear. Esas áreas, Señor, donde no nos animamos a mostrarnos, donde no nos animamos a que otros accedan, donde a veces tenemos miedo hasta de entrar nosotros mismos, Señor. Tú nos estás diciendo en este momento que tú ya estás en esas áreas, tú ya estás en esos cuartos de nuestra vida, tú ya estás y no te vas, tú no nos abandonas, tú no nos dejas, tu gracia nos cubre, solo necesitas nuestra vulnerabilidad, nuestra sinceridad, nuestra apertura, nuestro quebrantamiento, nuestra desnudez. Señor, hoy queremos venir a ti como niños, Señor, porque tal vez desde nuestra niñez venimos arrastrando cosas. Señor, Señor, hemos sido víctimas de tantas cosas, Señor, y no hemos tenido la valentía de confrontar muchas de ellas. Quizás hasta nos hemos acostumbrado a ser lo que realmente no somos. Señor, como Pedro, a lo mejor nos hemos acostumbrado a pescar peces cuando en realidad fuimos llamados para algo mucho más poderoso y más valioso en tu reino, Señor. Oh, pero tú vienes hoy, Señor, para decirnos que nos animemos porque vale la pena ser libres, vale la pena volver a nuestro origen, vale la pena encontrar aquello que tú creaste para nosotros antes de la fundación del mundo. Si tú te tomaste el trabajo de crear algo para mí, Señor, tú me tomas en serio mucho más de lo que yo me estoy tomando en serio, Señor. Oh, Señor, yo no quiero ser complaciente conmigo, no quiero simplemente decir yo soy así, no quiero simplemente conformarme con patrones de comportamiento y cosas que me limitan, que me achican, que me quitan, Señor, el poder que tú me has dado. Señor, por eso, Señor, hoy queremos tomarnos un momento delante de tu presencia. Tu Espíritu Santo está obrando, Señor. Señor, y si tenemos que confesarte algo, queremos hacerlo en este momento. Señor, y si tenemos que ir a alguien, si tenemos que pedir perdón, si tenemos que buscar a alguien que nos escuche, contarle cosas de nuestra vida que tal vez no le hemos contado a nadie. Señor, pon las personas, Señor, que sean de compromiso, que se queden con nosotros, que tal vez puedan decirnos, sabes que yo también la estoy peleando, yo también la estoy luchando. ¿Por qué no pagamos el precio juntos de ser vulnerables? Oh Señor, la belleza que tú vas a crear en nosotros cuando nos animemos. En el nombre de Jesús, yo te pido estas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Gustavo. Muchas Gracias a gracias. Y bueno, ustedes. vamos a volver a tenerte en medio nuestro, en nuestras reuniones, y va a ser un gusto volver a escuchar la palabra. Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos. Espero que haya sido de bendición.